Lo encontraron muerto colgado, sin ojos, con la boca abierta, en una casa abandonada de Tui. 8 de septiembre de 2023, 2:30 de la madrugada. La llamada entró como tantas otras. Aviso por ruidos en una vivienda aparentemente vacía, pero algo en la voz de quien llamó no encajaba. No gritaba, no lloraba, solo repetía que dentro había algo, que no estaban solos, que la casa no estaba vacía como parecía. La vivienda llevaba años cerrada, consumida por la humedad y el abandono, rodeada de vegetación, con ventanas rotas y puertas hinchadas por el tiempo. Pero varios vecinos ya habían comentado cosas antes: luces en el interior en plena noche, sombras que se movían detrás de los cristales, golpes secos siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando todo debería estar completamente en silencio. 3 jóvenes fueron los primeros en entrar aquella noche. Grababan con el móvil, hablaban alto, intentaban reírse para quitarse el miedo. Pero nada más cruzar la puerta el ambiente cambió. El aire era pesado, denso, como si costara respirar, como si algo lo hubiera estado ocupando durante mucho tiempo, como si no fuera un espacio vacío, sino un lugar donde algo permanecía. Avanzaron por el pasillo, el suelo crujía bajo cada paso, las paredes estaban húmedas, casi blandas al tacto. Uno de ellos se detuvo de golpe. Dijo que escuchaba algo. No un ruido fuerte, no un golpe, algo más bajo, constante. Una respiración lenta, irregular, que no venía de ellos. Siguieron avanzando más despacio, sin hablar, con el móvil temblando en la mano, hasta llegar a la última habitación. La puerta estaba entreabierta, y se movía ligeramente, sin corriente de aire, sin explicación, como si alguien la empujara desde dentro con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Entraron. Y allí estaba el cuerpo colgado del techo, completamente seco, oscuro, momificado, suspendido en mitad de la habitación, balanceándose apenas unos milímetros, como si algo invisible lo tocara de vez en cuando, la boca abierta, en una expresión congelada. Y donde deberían estar los ojos, solo había 2 huecos negros, profundos, imposibles de sostener con la mirada durante más de unos segundos. Uno de los chicos gritó. Otro retrocedió sin poder apartar la vista. El tercero se quedó inmóvil. Porque había algo más que no encajaba. Las manos del cuerpo no colgaban. No estaban muertas. Estaban levantadas, tensas, a medio camino entre el pecho y el rostro, como si en el último instante hubiera intentado apartar algo de su cara, algo demasiado cerca, algo que nadie más podía ver. Y entonces lo escucharon otra vez. La respiración. Más clara. Más cercana. No venía del pasillo. No venía de ellos. Venía de la habitación. Salieron corriendo, sin mirar atrás, sin cerrar la puerta, chocando entre ellos. Pero uno de ellos juró que justo antes de salir sintió algo pegado a su espalda. No lo vio, no lo tocó, pero estaba ahí, demasiado cerca, como si hubiera salido con ellos. La Guardia Civil llegó poco después. Confirmaron el hallazgo. Varón, varios meses en ese estado, sin documentación, sin identificación clara en ese momento, sin denuncias que coincidieran. Un caso extraño, pero explicable en apariencia. Eso fue lo que se dijo oficialmente. Lo que no apareció en los informes fueron los detalles que nadie supo explicar. Los agentes entraron de 2 en 2, nadie quiso quedarse solo. Uno de ellos aseguró que, al acercarse al cuerpo, sintió una presencia detrás, como si alguien estuviera justo a su espalda respirando. Pero al girarse, no había nadie. Y en ese mismo instante, el cuerpo dejó de moverse. De golpe. Como si hubiera reaccionado. Otro agente observó la cuerda. No estaba completamente tensa, como si el peso no fuera el esperado, como si no estuviera completamente solo en esa habitación. Y un tercero pidió salir. Dijo que no podía respirar, que el aire allí dentro era distinto, más pesado, como si alguien lo hubiera estado usando durante mucho tiempo. Días después, la casa fue sellada. Pero los testimonios comenzaron a multiplicarse. Vecinos que hablaban de luces en el interior sin electricidad, de sombras en las ventanas, de golpes siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Uno de los jóvenes volvió días después, solo. Quería grabar más. Quería pruebas. Entró de nuevo en la casa. Recorrió el pasillo en silencio. Llegó a la habitación. El cuerpo ya no estaba. Solo quedaba la cuerda, moviéndose lentamente, como si acabaran de soltarla. Y en la pared, justo enfrente, había 2 marcas oscuras, a la altura de los ojos, como si algo hubiera estado apoyado allí durante mucho tiempo, observando. Grabó todo. Salió corriendo. Llegó a casa. Revisó el video. Y entonces lo vio. Durante todo el recorrido, desde que cruzó la puerta, había algo detrás de él. Una figura alta, inmóvil, sin rostro definido, siguiendo cada uno de sus pasos, siempre a la misma distancia, siempre presente. Pero lo más inquietante no era que estuviera allí. Era que no caminaba. No hacía ningún gesto. Simplemente estaba. Y aún así, en cada parte del vídeo aparecía un poco más cerca. El vídeo desapareció esa misma noche. Sin borrarse. Sin aviso. Hoy la casa sigue en pie, cerrada. Olvidada.
deteriorándose poco a poco. El caso nunca tuvo un nombre público claro. Nunca tuvo una historia completa. Pero hay algo que nadie ha podido explicar. ¿Por qué no tenía ojos? ¿Qué intentaba apartar con las manos? ¿Y por qué todos los que han estado dentro coinciden en lo mismo? Que allí dentro nunca estás solo. Porque hay lugares donde alguien muere. Y otros donde algo decide quedarse para siempre.